Grace y su hija fueron abandonadas en medio del desierto, con nada más que una mochila y silencio por respuesta. Detrás del error administrativo se escondía Bradley Pierce, un empresario que usaba firmas falsas y amenazas legales para adueñarse de lo que no era suyo. Pero un sello roto, una grabación inocente y un rancho con memoria cambiaron el rumbo. Y solo escuchen cómo esta historia de traición se transformó en una inesperada victoria, donde por fin ganó la verdad. El sol caía sin misericordia sobre la gasolinera del Cruce 27, donde el polvo parecía no haberse movido en décadas. Era un punto muerto en medio del mapa de Nuevo México, un lugar que nadie recordaba haber pasado, y mucho menos vivido. Ethan Ward estacionó la camioneta Ford blanca junto al surtidor más apartado, dejó el motor encendido y murmuró sin mirarla. «Voy a por hielo, vuelvo en 5». Grace Miller asintió en silencio. No sospechó nada. Después de tantas discusiones, silencios incómodos y promesas rotas, había aprendido a no hacer preguntas. En el asiento trasero, Ellie, su hija de 8 años, jugaba con la cremallera rota de su mochila morada, esa que llevaba a todos lados, aunque ya no cupiera casi nada dentro. Pasaron 5 minutos, 10, 20. La aguja del combustible bajaba lentamente. «¿Dónde está papá?», preguntó Ellie, con voz bajita. Grace no supo qué responder. Miró por la ventana, buscando la figura familiar de Ethan, pero no había nadie más que el encargado con sombrero de paja y un par de adolescentes con patinetas que las miraban como se mira algo que incomoda. Salió del coche, empujando la puerta con un ruido sordo, y se dirigió al interior de la tienda. ¿Vio entrar a un hombre, alto, camisa azul? El encargado levantó la vista mascando chicle. «El de la Ford blanca, solo entró a dejar esto», dijo, señalando un sobre arrugado sobre el mostrador. El corazón de Grace dio un salto vacío. Dentro del sobre, una nota escrita con apuro. «No puedo con esto, es mejor así, perdón». Y junto a la nota, otro documento, un aviso de embargo por deudas acumuladas. El remitente era un banco de Tucson. Grace salió tambaleándose. La camioneta estaba en nombre de Ethan. La cuenta compartida que tenían estaba vacía, y él no había dejado ni llaves, ni cartera, ni rastro, solo silencio, solo polvo, solo abandono. Ellie la miró desde el asiento trasero. «¿Ya viene?», preguntó, inocente, con la esperanza intacta. Grace no contestó, abrazó a su hija fuerte, muy fuerte, como si su propio cuerpo pudiera protegerla de todo lo que se venía. Entonces sintió lo que ninguna madre debería sentir jamás, rabia. No solo por él, por todos los que pasaban y no preguntaban, por todos los que veían a una mujer sola con una niña y creían que era culpa suya, por tener que fingir que estaba bien para no asustar a su hija. Pasaron 2 horas, nadie llamó, nadie volvió. El encargado, algo incómodo, les permitió revisar la guantera del vehículo. Allí, entre papeles viejos y un encendedor roto, apareció otro sobre con avisos de deuda y una tarjeta de presentación rota por la mitad. Nada más. El sol empezaba a caer cuando Grace, con la dignidad hecha jirones, se sentó en la acera con Ellie acurrucada a su lado. La niña tenía los cordones desatados y la cara sucia de tanto esperar. Grace tragó saliva y orgullo. No tenía a quién llamar, no tenía a dónde ir. Y fue en ese momento, justo cuando empezaba a convencerse de que ese día terminaría con ellas durmiendo al lado de la carretera, que algo cambió. Un pick-up azul apareció entre el polvo del atardecer, viejo pero firme, como quien ha pasado por todo y aún sigue en pie. Se detuvo sin apuro frente a ellas. El motor se apagó, la puerta se abrió. De él bajó un hombre alto de unos 40 y tantos, con sombrero de ala ancha, botas gastadas y barba de algunos días. No dijo mucho, no lo necesitaba. Su mirada era suficiente. No era curiosa, ni condescendiente, ni invasiva. Era humana. «Soy Cole Bennett. Tengo un rancho a unas 15 millas de aquí. Vi la camioneta sola y, bueno, no podía irme sin preguntar. ¿Están bien?». Grace lo miró, sin saber qué decir. Durante un segundo eterno, no supo si debía confiar o correr. Pero entonces Ellie, sin pensarlo, dijo: «Mi papá nos dejó». El silencio que siguió fue como un golpe en el pecho. Cole asintió, sin sorpresa, sin juicio, solo asintió. Y luego dijo con voz firme:
Suban al camión. Nadie vuelve a dejarlas atrás. No fue una orden, fue una promesa. Y aunque Grace dudó, aunque su orgullo herido gritaba que debía arreglarse sola, aceptó. Porque esa niña dormida a su lado merecía más que una cera polvorienta y una madre quebrada. Porque tal vez, por primera vez en mucho tiempo, alguien había aparecido no para salvarlas, sino para caminar con ellas. Así comenzó todo, no con héroes, no con rescates espectaculares, con un abandono y una mano tendida. Dry Creek no tenía cartel de entrada ni camino asfaltado, solo un desvío entre arbustos, una verja torcida con bisagras oxidadas y un portón que se abría con esfuerzo. Grace pensó que se trataba de una propiedad abandonada, hasta que lo vio. Un caballo flaco trotando libre, el tejado curvado de una casa de madera envejecida y una soga colgada de un viejo roble, aún húmeda de trabajo. «Es aquí», dijo Cole, sin mirar atrás mientras empujaba la puerta de la camioneta con el hombro. Grace bajó con Ellie dormida sobre su regazo. El aire olía a tierra, a heno viejo y a ese silencio que solo se encuentra lejos de todo. No era un lugar bonito, no era limpio ni ordenado, pero era real, y, por ahora, era refugio. Cole no ofreció palabras dulces ni discursos de bienvenida. Les mostró una habitación con 2 camas y dijo que el baño estaba al fondo, que había frijoles en la olla y toallas en la despensa. Se fue al granero sin esperar agradecimientos. Esa noche Grace no durmió. Sentada en una silla de madera con la manta hasta la barbilla, escuchó los ruidos del campo, los cencerros lejanos, el crujir de la madera con el viento y los pasos de Cole caminando de un lado a otro del granero, como si temiera que si se detenía, el silencio lo tragara. A la mañana siguiente, Ellie fue la primera en salir. Con sus zapatillas sucias y los mismos cordones sueltos, encontró una yegua tumbada junto al corral. Tenía una herida en la pata trasera y respiraba con dificultad. La niña se acercó sin miedo, con la calma que solo tienen los que no han aprendido aún a desconfiar. Cole la observó desde la sombra del establo. Algo en su rostro cambió. No fue sonrisa, pero sí un gesto leve, como si por un segundo dejara caer el peso que llevaba en la espalda. «Esa es Olive. Se cayó hace unos días. No deja que nadie la toque», dijo con voz grave. «Me gusta», respondió Ellie, acariciando el cuello del animal. Grace, que había salido corriendo al ver a su hija sola, se detuvo en seco. Vio la escena y, por primera vez en días, sintió algo parecido a paz. Más tarde, en la cocina, mientras lavaba platos con agua tibia y olor a hierro, Grace rompió el silencio. «Soy técnica veterinaria, o al menos lo era. Sé tratar heridas, manejar suturas, medicación básica». Cole dejó la taza en la mesa, la miró sin sorpresa, pero con respeto. «Entonces, hoy se quedan, mañana vemos». No hubo más, no lo necesitaban. Esa frase fue suficiente, porque no era lástima, era reconocimiento, era un trato entre adultos rotos que aún intentaban hacer lo correcto. Y así empezó una rutina. Ellie ayudaba a alimentar a los caballos, Grace revisaba heridas, limpiaba, cocinaba. Cole se mantenía distante, pero siempre presente. De vez en cuando dejaba cosas sobre la mesa, una linterna, guantes, un par de botas más pequeñas, cosas útiles, cosas que hablaban más que sus silencios. Pero más allá del cerco del rancho, el mundo no descansaba. Bradley Pierce llegó al pueblo hacía menos de un año. Traía trajes caros, camionetas negras y modales de caballero. Decía querer modernizar la zona, traer inversión. Muchos le creyeron, otros no tenían opción. Pierce compró terrenos, ofreció préstamos con tasas bajas al principio, que luego subían cuando la cosecha no llegaba o la sequía apretaba. El arroyo que pasaba por Dry Creek tenía valor, era agua pura, directa del cañón, y Bradley lo sabía. Por eso sus ojos estaban puestos en esa tierra desde hacía meses. Pero Cole no vendía, no hablaba, no firmaba nada. Una tarde, el silencio fue interrumpido por un motor demasiado limpio. La camioneta de Bradley se detuvo en la entrada, levantando una nube de polvo que parecía ajena a su pintura brillante. Bajó con botas recién lustradas y una tablet en la mano. «Señor Bennett», dijo con su voz suave, «3 impuestos atrasados, nada grave, pero el condado podría tomar medidas si no regulariza pronto». Cole no respondió, solo cruzó los brazos. «Podría perdonar los intereses», continuó Pierce, «si firma aquí. Solo sería la cesión de derechos de agua. El terreno sigue siendo suyo, por supuesto». Grace observaba desde el porche. Sentía que las palabras del hombre eran como veneno disfrazado de miel. Ellie, a su lado, lo miraba con esos ojos grandes que ya habían visto demasiado para su edad.
La mano de Cole, la misma que domaba caballos y arreglaba cercas, temblaba. Un temblor leve, contenido, pero imposible de ocultar. Grace lo vio, y ese gesto, más que cualquier palabra, le hizo entender la carga que él también llevaba. Pierce, viendo que no obtenía respuesta, sonrió con esa calma que tienen los que tienen tiempo y poder. Piénselo, Cole, no quiero que esto termine mal. Usted tiene buena tierra, buena historia. Nadie quiere ver eso en una subasta. Se marchó sin esperar respuesta. La nube de polvo volvió a levantarse, pero el aire ya no era el mismo. Esa noche, en la mesa de cocina, nadie habló del visitante, pero el silencio pesaba. Grace por dentro sabía que no podían quedarse mucho sin convertirse en carga. Y Cole sabía que si firmaba, Dry Creek dejaría de ser lo poco que aún le quedaba. Y sin embargo, entre tanta tensión, algo diferente flotaba en el aire. No espera plena, pero sí una posibilidad. Una niña con manos sucias que dormía sin miedo. Una mujer con heridas, pero con oficio. Un hombre cansado que empezaba, sin querer, a creer otra vez. El rancho no había cambiado. Seguía siendo viejo, torcido, silencioso. Pero por primera vez en años, no estaba vacío. Los días en Dry Creek empezaban a encontrar ritmo. No eran fáciles, pero tenían sentido. Grace arreglaba cercas, curaba animales, cocinaba con lo poco que había. Ellie aprendía los nombres de los caballos, dormía sin sobresaltos y empezaba a reír. Incluso Cole, sin admitirlo, pasaba más tiempo en la casa que en el establo. Y fue precisamente en uno de esos días tranquilos cuando Grace, barriendo el polvo de un rincón olvidado del despacho de Cole, encontró la carpeta. No era nueva, estaba manchada por el tiempo y cubierta de papeles sueltos. No buscaba nada en particular, solo quería limpiar. Pero el nombre, escrito en letras mayúsculas negras, saltó como una alarma. Ethan Worth. Grace se quedó inmóvil. Abrió la carpeta con manos temblorosas sin saber si quería leer lo que venía después. Dentro, documentos financieros, contratos de préstamo, formularios bancarios y un sello que le congeló la sangre. Pierce Holdings. Conforme fue pasando las páginas, el rompecabezas se armó con dolorosa claridad. El préstamo de la camioneta no solo había sido vendido, había sido adquirido por una filial de la empresa de Bradley Pierce. Y entre los archivos, un formulario de garantía solidaria, con su nombre completo y una firma. Una firma que ella nunca había escrito. No, murmuró, como si la palabra pudiera borrar el papel. La letra era parecida, lo suficiente para engañar a quien no supiera, pero Grace sí sabía, era falsa. Al dorso, una cláusula de ejecución. Si el titular no respondía a la deuda, se podía reclamar embargo de bienes compartidos, incluyendo cualquier lugar donde el firmante residiera de forma permanente. Como Dry Creek. Grace se hundió en la silla del despacho. El aire pesaba. No era un error, no era coincidencia, era cálculo. Ethan, desesperado, había negociado una reestructuración. Pierce necesitaba un respaldo estable con historial limpio, y Grace era eso, madre, técnica veterinaria, sin antecedentes, fácil de usar. Pierce la había dejado caminar hasta Dry Creek para atarla a un lugar. Luego empujaría con papeles hasta que Cole se rindiera. Era un juego silencioso, sucio y casi perfecto. Esa noche, Grace no dijo nada. Empacó 2 mudas de ropa, metió las cosas de Ellie en una mochila y esperó a que el cielo se oscureciera por completo. No podía quedarse, no después de lo que había descubierto. No podía ser la razón por la que Cole perdiera su tierra. En el porche, justo cuando tomaba a Ellie de la mano, Cole apareció. Llevaba una lámpara de aceite y el ceño fruncido. ¿A dónde vas? Grace bajó la mirada. No puedo quedarme, no después de lo que encontré. No puedo poner tu hogar en peligro. Cole no entendía, o no quería entender. Entonces, por miedo, por instinto de protección, dijo lo peor que podía decir. Esto no es su hogar. La frase cayó como piedra en agua calma. Ellie soltó la mano de su madre. La expresión en su rostro cambió. No lloró fuerte, solo caminó al pórtico y se sentó con la cabeza baja. Grace apretó la mandíbula, tragando las lágrimas que amenazaban con salir. «Lo sé», dijo, y entró de nuevo, no por orgullo, sino por su hija.
Esa noche nadie durmió. Al amanecer, un relincho rompió el silencio. Era Olive, la yegua herida. Estaba tendida, respirando con dificultad, temblando. Grace corrió sin tensar, olvidando el dolor, la vergüenza, el miedo. Preparó suero con manos firmes, limpió la herida, puso compresas con paños limpios. Trabajó durante horas, sin ayuda, sin descanso, solo con determinación. Ellie sostenía el cubo de agua, Cole, desde la cerca, observaba sin moverse. Vio cómo Grace hablaba suave al animal, cómo le secaba la frente, cómo no pedía nada pero daba todo. Y entonces lo entendió. No era que rechazara a Grace, no era que no la quisiera ahí, era que tenía miedo de quererlas demasiado. Porque ya había perdido una vez, y perder de nuevo sería peor. Cuando Olive por fin se puso en pie, tambaleando pero erguida, algo en Cole también se levantó. Cruzó la cerca, caminó hacia Grace, la voz le salió áspera, como si llevara años sin pronunciar disculpas. Me equivoqué, no debía haber dicho eso. Grace lo miró, con el rostro agotado y las manos aún manchadas. No pasa nada, susurró. Sí pasa, replicó él. Si Pierce quiere una guerra de papeles, la pelearemos juntos. Fue la primera vez que usó esa palabra, juntos, no como obligación, no como deuda, sino como decisión. Y en ese momento, bajo el cielo abierto de Dry Creek, lleno de polvo y promesas rotas, algo cambió para siempre. Ya no eran solo una madre, una niña y un hombre solo. Eran un frente, una alianza silenciosa contra quienes creen que pueden comprarlo todo. Una familia, aunque no lo dijeran aún. El anuncio llegó sin previo aviso. Un sobre oficial, sin nombre, solo con una dirección de remitente del condado. La subasta del rancho Dry Creek, que en teoría aún tenía semanas por delante, se había adelantado por un supuesto error administrativo. La nueva fecha, en 3 días. Cole leyó la notificación en silencio. Grace la volvió a leer, y Ellie, aunque no entendía todos los términos legales, percibió la gravedad. No hacía falta explicar demasiado. Bradley Pierce había decidido apretar el lazo. La única posibilidad de detenerlo era presentar pruebas ante la jueza Martha King. No bastaban con testimonios ni con sospechas, solo hechos duros, firmados, grabados, y quedaba poco tiempo. Grace sabía que la garantía con su supuesta firma era la clave. Volvió a revisar cada documento de la carpeta hasta encontrar un sello notarial. K. Briggs, Notaría Pública del Estado de Nuevo México. Con ese nombre empezó la búsqueda. Después de varios intentos y llamadas que parecían no llevar a nada, una mujer de voz cansada respondió, Cara Briggs. Al principio fue evasiva, pero cuando Grace le explicó todo, la falsificación, la amenaza de embargo, el acoso legal, el silencio del otro lado se volvió denso. Yo solo seguí órdenes, dijo Cara finalmente. Mi jefe me pidió que sellara ese documento. Dijo que lo firmaría una mujer que ya no estaba localizable. Supuse que era por un divorcio o algo así. Nunca vi a Grace en persona. Cara aceptó redactar una declaración jurada, reconociendo que el sello se colocó sin presencia física del firmante, lo cual era ilegal. El primer eslabón de la cadena se rompía. Mientras tanto, Ellie, siempre atenta y silenciosa, recordaba una conversación que había escuchado en el café del pueblo. Bradley Pierce hablaba por teléfono en voz más alta de lo normal, confiado, arrogante. Revisó su tablet, había grabado el audio sin proponérselo. Lo escucharon juntos, sentados en la cocina. Con la cesión del agua, Dry Creek cae como dominó. Primero ese rancho viejo y luego el resto. Las palabras eran claras, demasiado claras, un plan premeditado de despojo. Grace llevó el audio al sheriff Wayne Cooper. El hombre, siempre encorvado por la costumbre de mirar hacia otro lado, se lo quitó de las manos con escepticismo. Pero cuando lo escuchó completo, su expresión cambió. Se enderezó. Por primera vez en años, sus ojos parecían no tener miedo. Eso ya no es un pleito de papeles, dijo despacio. Eso es otra cosa. El día de la subasta, el salón del ayuntamiento se llenó de voces bajas, miradas esquivas y olor a café recalentado. La jueza Martha King, mujer de rostro severo y cabello recogido, presidía el acto.
Frente a ella, un grupo de abogados de Pierce Holdings acomodaba carpetas gruesas sobre la mesa. Bradley Pierce entró con su típica sonrisa, rodeado de formalidad, saludó al juez, a los presentes, seguro de sí mismo. Era su terreno, su juego. Hasta que el martillo estuvo a punto de caer. Entonces Grace Miller se puso de pie. Sostenía una carpeta en una mano y el micrófono en la otra. Su voz era firme sin temblor. Mi nombre es Grace Miller. La garantía que figura en los documentos de embargo contiene mi firma, pero esa firma es falsa. La notaria Cara Briggs ha emitido una declaración jurada confirmando que nunca me vio ni autorizó ese sello legalmente. Aquí está el documento. La sala se quedó en silencio. Bradley sonrió, pero por primera vez fue una sonrisa forzada. Además, continuó Grace, el préstamo de la camioneta que firmó mi expareja, Ethan Ward, fue comprado por una filial de Pierce Holdings. No fue coincidencia, fue una maniobra para vincularme legalmente al rancho, usar esa garantía falsificada y presionar al señor Bennett para ceder los derechos del agua. En ese momento, Cara Briggs entró a la sala. Había dudado en venir, pero lo hizo. Vestía formal, nerviosa, pero entera. Cuando la jueza le pidió declarar, lo hizo con la voz baja pero clara. Me equivoqué. Puse ese sello por orden de mi superior. No debería haberlo hecho. Un murmullo recorrió el salón. Bradley intentó hablar, pero la jueza levantó una mano. Entonces Ellie, sentada en la primera fila, se acercó con su tablet. También tengo algo, dijo, con esa mezcla de inocencia y determinación que nadie podía ignorar. Reprodujo el audio. Las palabras de Bradley llenaron la sala. No hubo forma de negarlo, ni contexto ni excusa. La jueza King miró a Pierce con los ojos fríos como acero. Orden de suspensión inmediata. Se abre investigación formal por fraude documental y coacción. El sheriff Cooper dio un paso al frente, con la placa al descubierto. Señor Pierce, le pedimos que no abandone la jurisdicción. El silencio fue total, pero no era el silencio del miedo, era el de la justicia haciendo ruido sin gritar. Cuando todo parecía ya dicho, Cole se levantó de su asiento. Caminó hasta el frente, sacó un sobre gastado del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Me gustaría añadir algo. La jueza asintió. Este es un contrato de compraventa. Hace 3 días vendí el 1% del rancho Dry Creek a Grace Miller. No fue por dinero, fue a cambio de 6 semanas de trabajo profesional, cuidado de animales y mejora del terreno. Ella lo ganó. La sala murmuró de nuevo, pero Cole no había terminado. La escritura original de este rancho contiene una cláusula olvidada, derecho de tanteo. Cuando cambia la titularidad, cualquier decisión sobre venta total o parcial requiere el consentimiento conjunto de los propietarios. Miró a Grace, luego al público. Aquí nadie más decide por nosotros. No lo gritó, no hizo espectáculo, pero cada palabra pesó más que un martillo sobre la mesa. Triunfo no es solo una victoria legal, no son fuegos artificiales ni aplausos. Es ver a una niña abrazar a su madre sin miedo. Es ver a un hombre que había perdido todo volver a creer. Es sentir que por una vez la verdad tuvo la última palabra. Y en Dry Creek ese día la comunidad entera dejó de mirar al suelo. Porque si alguien como Grace pudo pelear, con papeles, con verdad, con dignidad, tal vez ellos también podrían. Y eso, más que justicia, fue esperanza renacida. Las noticias llegaron primero en voz baja. Un artículo en la esquina de la tercera página del Red Mesa Weekly. Empresario local enfrenta cargos por fraude documental. Después vino un reportaje en la radio. Investigación revela esquema de presión a pequeños rancheros. Y finalmente, los nombres completos, las declaraciones, la verdad paso a paso saliendo a la luz como el sol detrás de una tormenta larga. Bradley Pierce fue citado a declarar. Enfrentó cargos formales y varias demandas civiles por prácticas abusivas. Ya no sonreía en los cafés. Ya no paseaba por los terrenos con papeles en la mano. Sus camionetas negras desaparecieron de los caminos del condado. Ethan Ward llamó una vez. El número era desconocido. Grace contestó por instinto, sin pensar. Al principio no dijo nada. Del otro lado, una voz familiar pero lejana dijo: «Solo quería saber si están bien».
Grace cerró los ojos. No había rabia en su pecho ni sed de revancha. Había aprendido que el perdón no siempre significaba reconciliación. Estamos bien, pero estar bien no significa que todo vuelva atrás, dijo ella con serenidad. El perdón no es una invitación. Y colgó, sin odio, sin temblor, solo con paz. El sheriff Wayne Cooper, que antes caminaba con la cabeza gacha y la voz baja, ahora usaba gafas nuevas, camisa planchada y una libreta en el bolsillo. Empezó a visitar ranchos chicos, a revisar contratos, a preguntar por cosas que antes ignoraba. No era otro hombre, pero empezaba a parecerse al que debería haber sido desde el inicio. Dry Creek, en cambio, no cambió de nombre, pero sí de alma. No se volvió un lugar perfecto ni moderno, siguió siendo tierra seca, casa de madera cansada y caminos de polvo. Pero dentro de sus cercas algo distinto germinaba. Grace, con ayuda de Cole y algunos vecinos, construyó un corral de rescate para caballos viejos, heridos o abandonados. Les daban espacio, comida y tiempo. Aquí no se tira a nadie, decía ella. Aquí se espera y se cura. En uno de los cuartos vacíos de la casa principal, Ellie ayudó a levantar un pequeño rincón de lectura. Usaron estantes hechos con madera reciclada, latas como portalápices, alfombras viejas y cojines donados. En las tardes de verano, la niña leía en voz alta a los caballos que pastaban cerca, sin importarle si escuchaban o no. Olive, la yegua que casi no lo cuenta, dio a luz en primavera. La potrilla nació de madrugada, con un pelaje claro y patas torpes. Ellie la llamó Hope, esperanza, porque según ella, todo empezó con Olive, pero lo nuevo empieza con ella. En la cocina, al lado de la ventana que daba al campo, Grace clavó un letrero de madera tallado a mano. No era decorativo, era declaración, era promesa. Nadie vuelve a dejar a nadie. La vida no se volvió fácil. Había cuentas que pagar, cercas que reparar, cielos que amenazaban lluvia y no cumplían. Pero ahora había algo más fuerte que la estabilidad. Había raíz, una que no se ve, pero que sostiene. La gente que pasaba por Dry Creek ya no veía un lugar abandonado. Veían una historia que había dolido, pero no roto. Veían una familia que no empezó con sangre, sino con decisión. Veían que el coraje no siempre grita, a veces simplemente se queda. Una noche, mientras el cielo se teñía de naranja y el aire olía a heno y café, Cole encendió la luz del porche. Grace lavaba platos, Ellie tejía algo torpe con hilo azul. Todo estaba tranquilo. Cole se rascó la nuca, miró el suelo y dijo, con esa torpeza hermosa que siempre lo acompañaba cuando hablaba de sentimientos, ¿se acuerdan de lo que dije cuando las recogí en la gasolinera? Ellie levantó la vista, con una sonrisa cómplice. Grace cruzó los brazos, divertida. ¿Algo sobre subir al camión? Cole respiró hondo. Sí, pero no lo terminé. Me faltó la parte más importante. Las miró, sin prisa, y dijo por fin, suban al camión y quédense. Bienvenidas a casa. No fue un final perfecto. No tenía la música épica de las películas ni el aplauso de multitudes. Fue mejor, fue real, fue merecido. Y para Ellie y Grace, que una vez fueron dejadas a un costado de la carretera con una mochila morada y la dignidad hecha pedazos, ese «quédense» no sonó a favor, sonó a futuro, uno al que ya no le tenían miedo. Porque en Dry Creek no empezaba un cuento, empezaba un hogar.